Yaro ala partumar nurepsil suma hilizele suma isanis noka haifu solif zuzruk solif net nimlot nasruk nasini kanut derailis nok bilani meslet nimat lo gat nasraf sirani mes lenok potnu nut derailis nok bilani meslet matsirani meslet nice sawesa so that the memo bunget no sare fogala islet sartiver nesara ni no zorok vital levat ni ser paso mama estanis noka marot zero las seis. Un gusto, mi nombre es Santiago Telles, soy seminarista de tercer año, segundo año pues de discipular y pues ahorita estoy estudiando pues filosofía. Bueno, el estudiante pues Miguel Rodríguez me pidió el favor que pues le ayudara con unas preguntas, a darle respuesta a unas preguntas. Bueno, comencemos con ello. La primera, ¿de qué manera puede aplicar el diálogo entre fe y razón al abordar cuestiones éticas relacionadas con la ciencia y la tecnología, como la ingeniería genética, la inteligencia artificial o la investigación médica? Bueno, la fe y la razón son complementarias, aunque pues muchas veces pues, se suele hablar de que son contradictorias, pero no. Bueno, se pueden ir las dos muy relacionadas porque las dos buscan el bienestar humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de la ciencia, la fe, pues, obviamente, pues, va a apoyar a la ciencia en ese aspecto, ¿sí? No la limita para nada, absolutamente para nada. Pero ¿qué es lo que pide la fe? Y también ¿qué es lo que pide la razón? O sea, que a través de esas dos, con la ciencia se logre descubrimientos en pro al ser humano, ¿sí? Que no lo destruya en sí, ¿sí? Como le digo, pues la fe, por ejemplo, vamos a irnos pues por la moral cristiana, los 10 mandamientos, ¿sí? Son cosas reveladas, ¿sí? Que no, el propio ser humano no llegó a través de la razón a ellas, fueron reveladas por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esas revelaciones exigen un cierto comportamiento en el hombre, que racionalmente son válidas. Por ejemplo, pongamos cualquier mandamiento, el de no matar, ¿sí? Es algo razonable, pues no quitarle, no quitarle la vida a alguien, ¿sí? Pero como digo, o sea, los 10 mandamientos fueron revelados. Entonces, por ejemplo, como lo está diciendo, pues hablemoslo con la ingeniería genética. ¿Cómo ayudar al hombre a mejorar en ese aspecto, en esa rama, en esa ciencia? Y no que lo degrade o no que le quite su esencia al ser humano. Por ejemplo, hablemos del transhumanismo, ¿sí? Que va quitando esencia del humano, ¿sí? Va quitando eso, va degradando a la humanidad en ese aspecto. Entonces, la fe, pues, limita también en ese aspecto, ¿sí? O sea, se puede llevar un diálogo entre fe y razón, pero tanto que no degraden al ser humano, pues sí, como le digo, no lo degraden y pues no le quiten la dignidad de ser humano, que como le digo, por revelación, pues eso pues no lo dio Dios. Bueno, pues también de la inteligencia artificial, o sea, cómo esta ciencia puede ayudar al avance del ser humano. Y como vuelvo y lo repito, no le quite su dignidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial no le quite una actividad tan común del ser humano, o pues que es tan intrínseca en él, que es el razonamiento, que es el pensar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se utiliza una inteligencia artificial para hacer X o Y trabajo, ¿sí? Pues ahí primero, pues moralmente, pues está pues mal. ¿Por qué? Porque primero, pues está tomando conocimiento que no es el suyo, ¿sí? Bueno, primero eso. Segundo, se está quitando la facultad de razonar, de pensar, y pues ahí no entraría la razón en ese aspecto. Entonces, como también pues la inteligencia artificial puede quitarle trabajo a muchas personas en ese aspecto, ¿sí? Cómo van degradando al ser humano, lo van desplazando, por así decirlo. Bueno, y la investigación médica, bueno, también lo mismo, o sea, que vaya en pro al ser humano, ¿sí? Que vaya siempre en pro a él, a su autocrecimiento. Bueno, la segunda pregunta. ¿Con su fe y razonamiento influyen en su compromiso con actividades de voluntariado y ayuda social? Bueno, pues, como lo decía pues en la primera pregunta, Dios al darnos unos criterios en cómo comportarnos, pues van a influir sí o sí en ese comportamiento del ser humano, ¿sí? El quien cumple eso, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba inclusive el Papa
Francisco en la encíclica Laudato Si, y hablaba con el tema del medio ambiente, que pues creo que pues puede ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué nos invitaba el Papa? El Papa nos invitaba primero pues a ser conscientes del problema que hay ahorita en el medio ambiente, la destrucción que se está dando con ello. Pero pues la invitación iba para personas creyentes y no creyentes, ¿sí? Y pues toda la solución, tanto para creyentes como para no creyentes, era la autoconciencia, ¿sí? El ser conscientes de que estamos pasando por algo malo, ¿sí? Que no se va a solucionar como de la nada, por así decirlo, sino tiene que llevar unos ciertos criterios y un cierto comportamiento para dar respuesta a eso, ¿sí? Entonces sí, por ejemplo, algo que pues se puede influir en mi compromiso es, por ejemplo, ser un poco consumista. ¿A qué me hago referencia con esto? Por ejemplo, que yo tengo pues la capacidad económica para comprarme, qué sé yo, varios tenis, ¿sí? Entonces, yo soy consciente, y a través de mi autorreflexión y pues a mi autocompromiso, que por ejemplo, para una semana pues puedo tener dos pares de tenis y un par de zapatos, ¿sí? Que los puedo ir rotando durante la semana. Pues a qué nos invita el Papa, que tengamos ese pensamiento. No, por ejemplo, como le digo, si tengo las capacidades económicas de comprar un par de zapatos para cada día de la semana o inclusive más. No, porque se está generando el consumo, ¿sí? Ahí va, está montando el consumismo. Entonces, pues como estoy llamado, primero pues por Dios a cuidar lo que Él nos entregó, que es por ejemplo el medio ambiente o pues la naturaleza, pues tengo que ser consciente de que si apoyo ese consumismo que se está dando pues últimamente, pues voy a generar pues más demanda a eso, ¿sí? Y pues las empresas van a generar más y pues van a explotar más a la naturaleza, inclusive al ser humano, ese aspecto. Entonces, si por ejemplo con esos rasguños que yo hay, al no ser consumista, por así decirlo, pues va, pues en cierto modo, que no va a ser pues tan grande, pero en cierto modo pues va a reducir y pues ahí va mi compromiso con la naturaleza, o sea, reducir en el aspecto de que reducir la demanda, por así decirlo, ¿sí? O sea, no compro sino los pares de zapatos necesarios o tenis necesarios durante la semana y no pongo a gastarme más, ¿sí? Pues siendo consciente de lo que acabo de explicar. Si compro más, pues voy a generar pues más demanda en ese aspecto. Bueno, una pregunta pues también ligada: ¿cómo se sienten llamados a servir a los demás y qué aspectos racionales consideran al elegir dónde y cómo ayudar? Bueno, ¿cómo me siento llamado a servir a los demás? Pues el llamado a cuidar la naturaleza. Cuando, por ejemplo, yo cuido la naturaleza, pues también estoy cuidando al otro. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una de las personas que, qué sé yo, se demora mucho en la ducha o malgasta mucha agua, ¿sí? Por ejemplo, le estoy quitando la oportunidad de que otra persona tenga esa agua, ese aspecto, ¿sí? Y que lo utilice para un bien mayor, ¿sí? Entonces, pues bueno, con esas pequeñas actividades o pues aspectos racionales, ¿sí? Porque hay que ser conscientes de que el agua pues está escaseando, por ejemplo, pues como se puede ver en Bogotá, el racionamiento, pues ahí también hay que ser conscientes de eso en ese aspecto, ¿sí? Y pues se necesita la razón, ¿sí? Hay que ser un ser razonable para ser conscientes de lo que está pasando hoy en el mundo. Bueno, pues la tercera pregunta: ¿cómo cuenta con sólida esperanza en su fe? ¿Y cómo utiliza su razonamiento para enfrentar situaciones de crisis como desastres naturales, pérdidas personales o desafíos imprevistos? Bueno, pues la fe es aquello que nos da respuestas a lo que pues, nosotros racionalmente no podemos llegar o que la razón no puede llegar, ¿sí? Hay cosas que la razón no puede llegar, está limitada en ese aspecto. Bueno, y por ejemplo acá pone el caso de, bueno, como primero pues desastres naturales. Pues bueno, a través de la fe, pues obviamente, pues toda persona carga una esperanza de que va a tener pues una vida mejor, ¿sí? Una vida pues buena, digna, qué sé yo, y se presenta un desastre natural. Pues primero, con la fe pues primero da respuesta pues de que obviamente pues no fue culpa de Dios porque precisamente fue un desastre natural, es una ley natural por así decirlo, es algo que pasó, ¿sí? Que no estaba bajo el pensamiento de Dios, así decirlo, así se comporta la naturaleza, ¿sí? En ese aspecto. Si un desastre natural, pues, por ejemplo, una erupción volcánica, en ese aspecto.
no es que fue Dios que está de mal genio y pues mandó pues hacer eso contra la humanidad, no, es algo natural que sucede, ¿sí? Se encuentra en la naturaleza. Pues primero, pues ser conscientes de que eso pasa en la naturaleza, es la razón, eso pasa en la naturaleza, ¿sí? O sea, esas son las leyes naturales, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Esa es la ley natural. Por ejemplo, también he hablado sobre la pérdida de un ser querido o pérdidas personales. Por ejemplo, que se muere un familiar, ¿sí? El caso que me ha pasado, un familiar. Respecto, pues también hay que ser razonables de que no somos seres inmortales, somos seres que somos contingentes, tenemos un tiempo, tenemos una delimitación, o sea, no somos eternos. Hay que ser conscientes en ese aspecto, cosa que a veces pues, nos cuesta mucho aceptar, ¿sí? ¿A qué nos lleva la fe? La fe nos lleva en el ámbito de que, por ejemplo, un ser querido falleció, ¿sí? O pues murió. Entonces la fe nos invita a, reflexionar, pues bueno, ¿qué hay después de la muerte? Como les decía, cosas que la razón no va a poder dar respuesta. ¿Sí? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Sí? Verdaderamente existe algo como que más conocido como el más allá, ¿sí? Nos lleva a ese tipo de reflexiones, ¿sí? La fe nos lleva a ese tipo de reflexiones y nos da respuesta a eso, en ese aspecto. Bueno, pues cuarta pregunta, ¿cómo respetan y comprendes otras perspectivas mientras defiende sus propias convicciones? Vuelvo y cito al Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Él también hacía una invitación pues al diálogo entre creyentes y no creyentes, ¿sí? Que entre las dos pues van a haber cosas comunes a las que se va a llegar, ¿sí? Pues no todo va a ser división. Obviamente que pues el Papa Francisco pues hace como que ese énfasis de la iglesia a respetar la opinión de los demás, ¿sí? Y también como que llama, por ejemplo, la atención a la ciencia de que ellos no tienen la verdad absoluta, sino como que se genera un diálogo entre los dos, ¿sí? En ese aspecto. Entonces, pues bueno, por ejemplo, partiendo del hecho, pues voy a respetarte a la persona que no es creyente, ¿sí? Su punto de vista, tendrá algo de verdad, tendrá algo de razón, sí, en ese aspecto. Y pues vamos, como digo, o sea, van a haber puntos en los que vamos a coincidir, como también van a haber puntos en los que no vamos a coincidir, pero bueno, todo sea para un pro y para una ayuda, ¿sí? Por ejemplo, como digo, Laudato Si se encarga esa encíclica de hablar sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, usted sea creyente o no creyente, pues el tema del calentamiento global usted le va a afectar, ¿sí? De la misma manera, de la misma forma. Como pues un creyente y un no creyente tienen que llegar a la misma conclusión de que tienen que comenzar a ser conscientes de la naturaleza, comenzar a cuidarla. Por ejemplo, decía la crítica del Papa Francisco, que pues somos consecuencia del olvido de que somos tierra, o sea, que no somos conscientes de que también somos criatura y también pues, como le digo, la fe nos indica que pues el mundo fue creado para el hombre y también pues se le fue entregado, custodiado por él. Entonces, cosa que no va a compartir una persona que no es creyente. Pero nosotros como somos creyentes, pues nosotros somos conscientes de que somos cuidadores de eso que nos entregaron. Un no creyente pues va a decir fácil, pues es sencillo, es el lugar donde yo vivo, ¿sí? Y también donde varias personas viven en ese aspecto. Entonces, tengo que tenerle cuidado a eso. Por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿sí? Yo tengo que tenerle cuidado a mi casa porque primero pues es donde mi mamá vive y pues también es donde yo vivo, ¿sí? No es donde yo solo vivo, sino también otra persona que es ajena a mí. Entonces, en ese aspecto pues también, pues como les digo, van a llegar en ciertos puntos, van a llegar van a llegar, perdón, van a llegar a un mismo punto, ¿sí? En ese aspecto. O sea, van a estar de acuerdo en eso. Por ejemplo, que se tiene que reducir por así decir, el mal gasto del agua, ¿sí? Tiene que, pues, ser conscientes de utilizar bien ese recurso. También, por ejemplo, el reciclaje, ser conscientes de que, pues, hay unos materiales que se pueden reciclar en ese aspecto, ¿sí? Sea usted o no creyente en ese aspecto. ¿Todo para qué? Para en pro de ayudar, tanto ayudarse como usted como persona, también como para ayudar a una comunidad en ese aspecto. Listo. Entonces, y pues la última pregunta. ¿Cómo aplican principios éticos y racionales al tomar decisiones relacionadas con el medio ambiente? Bueno, creo que esta pues, pregunta pues, la fui respondiendo pues, a través de las otras. Como le digo, o sea, nuestro principio ético, pues mío como cristiano católico, es que, como le digo, somos
custodios de algo que se nos fue entregado, como fue el mundo, ¿sí? El mundo pues no es causa de nosotros, sino es causa de un Dios. Él fue el que lo creó, ¿sí? Pero que ese ser lo creó y nos lo dejó en custodia de nosotros, como le digo. Entonces, eso ya, pues, esa entrega ya rige un cierto compromiso en el ser humano, ¿sí? Un cierto comportamiento, cómo se tiene que comportar ese ser humano con lo que a usted le dieron, como que a usted le entregaron. Pongo un ejemplo, por ejemplo, un niño que le regalan un carro, ¿sí? Pues si ese niño quiere que ese carro se conserve, tiene que tener un cierto criterio, un cierto comportamiento para que no lo dañe en ese aspecto. Pues también está invitado a eso, y pues a eso nos invita Dios, ¿sí? A cuidar el medio ambiente, a cuidar lo que Él nos entregó como nosotros. Entonces, eso ya es un principio ético, ¿sí? Por ejemplo, un principio ético, no hacer la tala de árboles, que también es racional. Hombre, pues sí, nosotros pues somos el pulmón del mundo. América es el pulmón del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, si iniciamos esa tala de árboles, pues obviamente pues se va a incrementar el calentamiento global, van a pasar pues muchas cosas más, y con tal de que usted, vuelvo y digo, usted tanto que sea creyente o no, le va a afectar, ¿sí? Entonces, pues racionalmente pues obviamente está mal talar un árbol, ¿sí? Con un fin inclusive hasta económico, para que yo tenga beneficio de eso, solamente yo, en ese aspecto, ¿sí? También eso es algo egoísta. Entonces, como le digo, o sea, esas, como por así decirlo, leyes, no voy a decir pues divinas, sino instituidas por alguien, por ese ser superior que nos dio, nos exigen cierto comportamiento, y ese comportamiento racional. Por ejemplo, ponía yo el ejemplo al inicio de los 10 mandamientos. O sea, es racional, por ejemplo, no robarle algo a nadie, ¿sí? O sea, tiene que ser eso también racional. También es un comportamiento, y pues también eso es moral, o sea, una forma en que usted se tiene que comportar, ¿sí? En ese aspecto. Como decía con el medio ambiente, pues sí, ser conscientes de lo que estamos viviendo. Y el Papa Francisco, pues, también, el Papa Francisco, pues, también hacía una invitación a de que, pues, no tenemos que dar soluciones al estilo evitativo, ¿sí? De los problemas. O sea, por ejemplo, porque es que ahorita, pues, el mundo plantea soluciones acerca sobre el tema del medio ambiente, cómo darle solución a todo lo que está pasando. Pues el primero, como lo plantea el Papa Francisco, pues es que la tecnología, y simplemente la tecnología sin una conciencia del hombre, quitando eso, va a solucionar todo, ¿sí? Cual está pues estamos muy errados en ese aspecto. Y la segunda, pues que también pues hace una crítica al Papa Francisco, es que pues, a ver, ¿cuál es el problema de que está pasando el calentamiento? Por ejemplo, todos los problemas que están pasando en el mundo, ¿sí? En el aspecto del medio ambiente. ¿Quién es el que lo genera? El hombre. Entonces, respuesta, acabar con el hombre. Esa es una solución que se tiene. Entonces el Papa Francisco dice que esas dos soluciones son evitativas, o sea, como que evitan el problema, ¿sí? O sea, como que, hombre, pues evitémonos eso, ¿sí? Entonces, pues el Papa Francisco, ¿a qué nos invita? Y nos viene una solución, inclusive más racional que las otras dos, es primero a tener que cada hombre tenga su autoconciencia, que él se haga consciente del ámbito donde está viviendo y cómo está viviendo en ese aspecto, ¿sí? Y que él se replantee, que él se cuestione, que el mismo hombre se cuestione. Pues hombre, hago pues énfasis a toda la humanidad, obviamente. Entonces, que la misma humanidad se plantee, ¿sí? Y que al llegar a esos planteones haga una tesis. Y por ejemplo, al reunir el diálogo, por ejemplo, con los creyentes, va a salir una antítesis. Y todos que esos dos diálogos se reúnen para llegar a una síntesis, ¿sí? Vuelvo y digo, todo con el pro de ayudarnos a nosotros mismos y también de ayudar a otros estilos de vida, ¿sí? Por ejemplo, como pues también pues ayuda indirectamente pues a los animales, inclusive hasta las plantas. Entonces, sí, entonces es responsabilidad de todos en ese aspecto. O sea, es responsabilidad y compromiso de todos. Bueno, muchas gracias y Dios los bendiga. Para responder a la primera pregunta de qué manera puede aplicar el diálogo entre fe y razón al abordar cuestiones éticas relacionadas con la ciencia y la tecnología como la ingeniería genética, la inteligencia artificial o la investigación médica, pues yo diría que a lo largo de la historia siempre han existido momentos tanto de conflicto como de diálogo entre la fe y la razón.
pero los momentos de diálogo han sido de gran ayuda para las dos partes. Un ejemplo es Santo Tomás de Aquino, cuando usa tanto la fe como la razón para evidenciar muchísimas cosas del misterio de Dios. Y un ejemplo para la ciencia es, pues hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es también el sacerdote católico que hizo la teoría del Big Bang, ¿no? También se ayudó de la fe y también de la razón. Entonces han sido momentos que han sido de gran ayuda para la humanidad cuando hay este diálogo entre fe y razón. Y en la actualidad pues yo creo que se necesita de las dos cosas para llegar a un avance realmente en la sociedad, porque si solo nos vamos por el lado de la razón o de la ciencia, pues podemos caer en una deshumanización de nosotros, los seres humanos. Entonces creo que esa parte del límite hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Porque no se le puede dar riendas sueltas a algo que es amoral como lo es la ciencia. Entonces necesita de esa parte de la fe para concebir ese sentido del límite, ¿sí? Que hay que tener presente que en la fe se habla de la ley natural, que es esa capacidad como que, o esa ley más bien que inscribió Dios en el ser humano en el momento de la creación para regir sus actos, ¿no? Entonces creo que hay que tener en cuenta también en ese momento, ese sentido del límite, para poder llegar a una realización más plena, porque si al hablar de esa ingeniería genética más bien como que es una manipulación genética, ¿sí? Entonces se está violando la libertad natural que tiene ese bebé para formarse como normalmente, sí, naturalmente. Entonces como que se cae en un sentido artificial. Lo mismo la inteligencia artificial, sí, hay que valorar también ese sentido del esfuerzo individual de la persona, no que todo esté ahí ya listo para copiar y pegar, ¿cierto? Y lo mismo las investigaciones genéticas, las nanotecnologías, las tecnologías convergentes, pues todos esos son temas que se deben evaluar muy a profundidad desde la ética, porque no se le puede dar riendas sueltas a esto que puede llevarnos a una destrucción más profunda del ser humano. Entonces se necesita ese diálogo entre fe y razón para evaluar estas cosas y para ponerle pues un límite necesario a esto, para poder llegar a un avance mayor en la ciencia y en la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta o respetando la dignidad del ser humano. En cuanto a la segunda pregunta de cómo su fe y razonamiento influyen en su compromiso como actividades de voluntariado y ayuda social, y cómo se siente llamados a servir a los demás y qué aspectos racionales consideran al elegir dónde y cómo ayudar, pues yo creo que ahí sí, tanto el Evangelio de Jesucristo como hasta la misma lógica humana yo creo que nos llevan a esa capacidad que debemos tener de empatía, ¿no? Lo que hablaba también Edith Stein, que es una gran filósofa y también religiosa santa de la iglesia, de la empatía, no ese ponerse en el puesto del otro, pero no solo en la parte física, sino llevarlo al más allá, ¿sí? Sentir lo que siente el otro en sí. Yo creo que eso tanto desde la fe como desde el razonamiento sencillo, pues uno puede llegar a la conclusión de que uno debe actuar con los demás como quisiera que actuaran con uno, ¿no? Entonces, tanto por una vía de la religiosidad, por otra vía de la ciencia, uno puede llegar a esas conclusiones fácilmente. Pero pues pienso que la fe le da un plus especial a eso, y es esa capacidad de la no reciprocidad, bueno, o no sé cómo llamarlo. Sí, reciprocidad en cuanto a que si uno da algo, pues espera que la otra persona responda, ¿no? Pero el Evangelio de Cristo yo creo que nos lleva un poco más allá. Nos dice que si uno da algo, no debe esperar nada a cambio, porque eso será pago en la vida eterna, en la vida plena, donde viviremos con Él felizmente. Y yo creo que eso se expresa muy bien en una frase de Santa Teresa de Calcuta que nos dice, hay que, o más bien bienaventurados aquellos que dan sin recordar y reciben sin olvidar. Es decir, tener esa capacidad de siempre ser agradecidos con aquellas personas que nos ayudan, pero también dando
sabiendo de que no se debe esperar siempre que nos retribuyan esa ayuda que se da, sino que se debe dar más bien desde el corazón, sin importar el cambio que se adquiera, pues, o lo que se adquiera a cambio de eso que se ha prestado. En cuanto a la tercera, de cómo encontrar consuelo y esperanza en la fe y cómo utilizan sus razonamientos para enfrentar situaciones de crisis como desastres naturales, pérdidas personales o desafíos imprevistos, pues yo creo que aquí sí, pues hay que tener en cuenta primero que tanto la fe como la razón pues son dos realidades de la naturaleza humana, que todos yo creo que tenemos como humanos que somos. Y pues es necesario entonces utilizar esas dos alas, como las define su santidad Juan Pablo II en Fides et Ratio, para alcanzar o para llegar a esa verdad plena. Entonces hay que utilizar esos dos instrumentos que nos ha dado Dios, porque los dos son dones de Dios, para salir de esas situaciones que de pronto a veces nos deprimen un poco, cuestionan nuestra existencia. Hay que siempre mantener el justo medio, es decir, no caer en un exceso de racionalismo y no caer en un exceso o en una fe escrupulosa, porque pues si caemos en alguno de los dos pues nos vamos a extraviar, vamos a perder como el rumbo o el sentido de la vida. Entonces si tenemos esa complementariedad entre fe y razón, creo que podremos salir mejor de esas situaciones de crisis. Lo expresa muy bien Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Que veía como los cristianos en ese campo de concentración de Auschwitz pues tenían un sentido de vida diferente a los que de pronto no tenían esa creencia. Entonces como que esa realidad de que hay una vida después de la muerte como que nos ayuda a tener un sentido pleno de la vida, no a vivir ahí como en esa crisis existencial del diario, sino que nos ayuda a encontrar sentido, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Entonces eso creo que es importante. Pero pues tampoco podemos caer en que la fe sea como como lo decía de pronto Nietzsche cuando se refería a la esperanza, o cuando también, no recuerdo qué filósofo era, pero se refería a la religión como el opio del pueblo. No, porque pues la religión no busca adormecer a la persona, específicamente la religión cristiana. Antes bien quiere que se despierte, ¿sí? Que se despierte en búsqueda de su sentido. Entonces pues es importante tampoco no caer en que la religión o la fe más bien ante los problemas nos hagan resignarnos a eso o acostumbrarnos al dolor. No, porque Cristo no quiere que nosotros vivamos con un dolor del diario, no. También hay que cuestionar por qué pasan las cosas y ahí es cuando entra la razón. Pero con la fe pues se adquiere ese sentido de trascendencia y así se pueden resolver todas esas dudas que se tengan. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cómo respetan y comprenden otras perspectivas mientras defienden sus propias convicciones? Pues es sencillo, ¿no? Dios nos ha dado la libertad y cada uno tiene la capacidad de, ya sea por razón, ya sea por fe, llegar a sus propias conclusiones o a tener sus pensamientos propios. Entonces pues es importante siempre respetar la postura del otro. En ese caso sí es importante no levantar juicios de razón, como se llama en sociología, ¿no? Levantar juicios de razón frente a las manifestaciones culturales, religiosas o de pensamiento de las otras personas, sino que simplemente ver, observar cómo es que piensa esa persona para luego yo poder dar mi apreciación acerca de eso. Y pues siempre es importante defender nuestras posiciones, ¿no? Porque hoy día como que se ha caído en una no sé, una dictadura de tantas ideologías y a veces uno que piensa diferente a ellos como que queda como el malo del paseo. Y no, también es importante que uno se dé a respetar en cuanto a lo que cree, en cuanto a lo que piensa, porque no se debe como cumplir ese dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. No, porque yo tengo que tener la capacidad de crítica ante las cosas que no me parecen, y con esa capacidad de crítica puede que esté aportando mucho a la sociedad de hoy, que ha caído en un relativismo muy exagerado
que nos ha llevado a estas cosas en las que estamos viviendo. Entonces, también es importante reconocer los aportes de los demás, pero que también los otros reconozcan nuestros pensamientos, nuestros propios aportes. En cuanto a la última pregunta de cómo aplican principios éticos y racionales al tomar decisiones relacionadas con el medio ambiente, pues yo creo que eh, desde la simple lógica, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de saber que se debe cuidar el lugar donde vivimos, o como dice el Papa Francisco, que mucho ha luchado por esa ecología y es el cuidado de la casa común. Entonces yo creo que sí, debemos cuidar de este hogar que tenemos, porque pues, en un primer momento es la manifestación de la perfección de Dios, porque la naturaleza eh, sí se manifiesta esa presencia de Dios, porque o sea, es perfecta como la hizo, y nosotros la hemos manipulado, y ahí es donde también cae ese aporte de ético del justo medio de la virtud, ¿no? Porque a veces como que nos aprovechamos mucho de la naturaleza para conseguir recursos económicos, pero no nos ponemos a pensar que esos recursos económicos pues no van a servir nada si no tenemos naturaleza donde habitar. Entonces también es importante cuidar mucho de ese medio ambiente, también desde las dos partes. Desde la ética, pues todos los hombres somos éticos por naturaleza, también desde la moral, que ya es como el siguiente paso de la ética que ya trasciende un poco más, y también desde la razón, desde cualquier eh, desde cualquiera de estas partes importantes de la vida del hombre, podemos llegar a deducir que debemos cuidar esa naturaleza. Bueno, después de haber escuchado a los entrevistados, estos dos seminaristas, recordando del Seminario Conciliar de Tunja, haré un breve aporte referente a, pues, a lo que ellos escuchamos. Pues en primera instancia vemos pues esa similitud, esa coincidencia, ese aporte que tienen ambos en cuestión de fe y razón, que uno al otro deben ir de la mano, sin olvidar que en un tiempo anterior pues antes chocaron o fueron contradictorios, pero ahora son muy importantes para ayudar tanto la parte racional, lógica, como la parte espiritual desde la fe, y más aún nosotros como creyentes católicos, recordando a Santo Tomás de Aquino, quien fue el primero en dar un aporte en el que se evaluaba este diálogo entre fe y razón. Resalto mucho desde la parte de Faber esa de que se complementan para buscar el bienestar humano, y pues sí es verdad, tiene una complementación para ese bienestar tanto espiritual, desde esa parte espiritual que todo ser humano tiene, como también esa parte racional que nos ayuda y nos dirige en esta vida y en este mundo social. Como primera parte de eso, y también quiero resaltar ese llamado que tenemos todos, que ambos aportaban a cuidar esa naturaleza como creyentes católicos, creación de Dios que nos dio para beneficio propio, el cual nuestro agradecimiento o ese compensatorio debe ser desde ese cuidado, incluso desde guardar el papelito de un dulce que nos comemos para depositarlo en la casa. Son aportes mínimos, pero que pueden hacer la diferencia en muchos. Ya sabemos que entre en grano y grano la gallina llena el buche, así como dice este dicho. Entonces, esos pequeños aportes que nosotros podemos hacer para el bien común de la casa común nos puede llevar a unos resultados muy grandes. Ambos pues coinciden en citar la encíclica Laudato Si, ya que el Papa Francisco ha sido muy enfático en el tema del cuidado de la casa común, en que debemos cuidar esa casa que Dios nos dio, de la cual nos provee alimento, nos provee techo, ¿sí? Nos da el agua que es vida, y que nosotros, como seamos creyentes o no creyentes de la religión católica,
de otra religión o ateos, debemos aportar en ese cuidado de la casa común. Quiero también traer a colación respecto a la quinta pregunta que se hace a ese principio ético que como creyentes nosotros tenemos en cuanto a esa entrega de Dios y al mundo. Esos aportes que ellos hacían de ese criterio de comportamientos como ciudadanos, ¿sí? De ser autoconscientes, de tener esa autorreflexión, entrar en nuestra conciencia para reflexionar y analizar nuestros actos en sí y poder dar una mejor respuesta socialmente como personalmente, sabiendo que somos seres racionales, también somos por naturaleza seres sociales. Como decía también Sebastián, pues desde esa lógica nosotros debemos, por lógica de esa inteligencia que Dios nos ha brindado, saber que si no cuidamos nosotros este lugar que habitamos, pues la vida no va a ser así de buena, o no vamos a tener esos mismos suministros que nos da la naturaleza si no seguimos cuidándola desde esa parte lógica y racional. Y un principio que también él resaltaba es el principio del justo medio, ese aporte del justo medio, que nosotros debemos ser muy, o bueno, como decía Platón, esa virtud que es la que nos ayuda a ser centrados entre lo pasional, los placeres de la vida, entre la razón, que también sea algo muy equilibrado. Eso también cabe resaltar, pues la parte ética, moral que debemos tener nosotros como creyentes, y más aún desde esa parte católica que nosotros moralmente estamos muy constituidos. Por ejemplo, estos principios éticos que nos brinda la Iglesia, bueno, nos brindó Jesucristo, Dios, en el Éxodo capítulo 20 con los mandamientos, que son unos principios racionales, aparte de ser algunos de los primeros de piedad, de fe, de entrega a Dios. También tenemos los otros que son lógicos, racionales, que hasta uno diría no deberíamos tenerlos como una ley, porque por ejemplo por ley, por lógica, por sentido común, respetar la vida del otro o incluso los bienes ajenos, ¿sí? Que son principios comunes que debemos tener todos. Hasta aquí entonces este desarrollo de esta actividad en cuanto a la entrevista del curso Seminario de Fe y Razón. Muchas gracias.